A principios del siglo IV, el Imperio Romano se encontraba en una situación muy difícil. Al este, los persas amenazaban con invadir, y al norte, las tribus germánicas estaban atacando. El gobierno romano, ya debilitado por estas amenazas, subió los impuestos, lo que solo empeoró las cosas para el pueblo. Sin embargo, en medio de este caos, algo interesante estaba ocurriendo. El cristianismo estaba creciendo. Aunque los cristianos enfrentaban persecuciones, su fe no solo sobrevivió, sino que se expandió rápidamente, incluso entre las personas más influyentes de la sociedad romana. Durante los siglos III y IV, las iglesias cristianas crearon una red que unía comunidades de todo el imperio. Pero los cristianos se encontraban con un gran problema. En Roma, se les exigía hacer sacrificios a los dioses del imperio y al emperador, algo que muchos no estaban dispuestos a hacer. Algunos cedieron, pero otros resistieron, lo que causó un fuerte conflicto con las autoridades romanas. La situación cambió por completo cuando Constantino, el hijo del emperador Constancio, se convirtió en emperador en el 306. En el 312, mientras iba rumbo a Roma para enfrentarse a su rival Magencio, Constantino tuvo una visión fuera de la ciudad. Vio el símbolo cristiano del Chi Rho, las primeras dos letras del nombre de Cristo. En esa visión, una voz le dijo: «Con este signo, conquistarás». Siguiendo esta visión, Constantino mandó colocar ese símbolo en los escudos de sus soldados, y ganó la batalla de Puente Milvio, convirtiéndose en el líder indiscutido del Imperio de Occidente. Aunque algunos historiadores, como Eusebio, dicen que esta visión fue una verdadera conversión, en realidad Constantino seguía siendo un hombre muy complejo, devoto del Sol Invicto, una deidad pagana. Su relación con el cristianismo parecía más una estrategia política que una conversión religiosa. Sin embargo, Constantino entendió que el cristianismo era una herramienta poderosa para unificar el imperio. En 313, Constantino, junto con Licinio, emperador del Imperio de Oriente, firmó el Edicto de Milán, que garantizaba la libertad religiosa en todo el Imperio Romano. Esto no solo permitió que los cristianos practicaran su fe abiertamente, sino que también les devolvió las propiedades y las iglesias que les habían sido quitadas. El cristianismo, que antes había sido perseguido, ahora era legal y protegido por el gobierno. En el 330, Constantino decidió trasladar la capital del imperio a Bizancio, que pasó a llamarse Constantinopla, y la convirtió en un centro cristiano, lleno de iglesias como la famosa Santa Sofía. Esta nueva Roma reflejaba el poder de Constantino y la influencia del cristianismo. En ese momento, el cristianismo dejó de ser una religión perseguida y comenzó a prosperar, con iglesias construidas por todo el imperio y símbolos cristianos visibles en lugares públicos. Durante este tiempo, surgieron nuevos debates dentro de la iglesia. La fe cristiana, que antes estaba marcada por el martirio, empezó a verse influenciada por la riqueza, lo que trajo nuevas discusiones sobre la relación entre la fe y la opulencia. Uno de los debates más importantes fue la controversia arriana, que discutía si Cristo era realmente divino. Esto llevó a la convocatoria del Concilio de Nicea en el 325, donde Constantino, buscando unificar la Iglesia, impuso su visión sobre los líderes religiosos y ayudó a crear una doctrina cristiana más coherente. Este concilio marcó el inicio de una nueva era para el cristianismo, que pasó de ser una fe perseguida a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. Aunque muchos aún se preguntan si Constantino realmente se convirtió al cristianismo de corazón, lo cierto es que utilizó la religión para fortalecer su poder y unificar el imperio. En el siglo IV, el cristianismo pasó de ser una fe clandestina a convertirse en una religión oficial, lo que cambiaría la historia de Europa y del cristianismo para siempre. A lo largo de la historia, el cristianismo ha sido una religión que ha experimentado profundas transformaciones, y el periodo en el que Constantino se convierte en emperador es uno de los más cruciales. Si antes la iglesia cristiana era una comunidad perseguida, con el ascenso de Constantino, los cristianos empezaron a ver un giro radical en su situación. Pero, para entender realmente este cambio, es importante ahondar en los detalles de las decisiones políticas y las reformas sociales que el emperador implementó. Para empezar, es necesario recordar que antes de Constantino, el cristianismo no solo enfrentaba persecuciones esporádicas, sino que estaba marcado por un conflicto constante entre los líderes religiosos y las autoridades del Imperio Romano. Roma era una ciudad que se había forjado en el respeto a los dioses romanos y la veneración del emperador. En ese contexto, cualquier creencia que desafiara este orden, como el cristianismo, era vista como una amenaza al poder y la unidad del imperio. Las persecuciones, como las bajo los emperadores Diocleciano o Nerón, fueron brutales. Sin embargo, a pesar de la brutalidad de estos episodios, el cristianismo no solo sobrevivió, sino que creció, en parte,
debido a su mensaje inclusivo y su fuerte organización interna. Pero fue el emperador Constantino quien, de alguna manera, cambió el rumbo de la historia. Con su visión de una Roma unificada y una sociedad cohesionada, vio en el cristianismo una forma de consolidar poder. Si bien su conversión no fue inmediata ni sencilla, la victoria en la batalla de Puente Milvio y la adopción del cristianismo como parte central de su política fueron los primeros pasos para lo que sería una transformación monumental para la religión. En el Edicto de Milán de 313, Constantino y Licinio proclamaron la libertad religiosa en el Imperio Romano. Esta fue una de las primeras medidas concretas que dieron a los cristianos la posibilidad de ejercer su fe sin temor a represalias. Además, el edicto significaba más que una simple tolerancia. Devolvió las propiedades y lugares de culto que los cristianos habían perdido durante las persecuciones, restaurando su dignidad y su lugar en la sociedad romana. Sin embargo, esta legislación no solo benefició a los cristianos, también garantizó la libertad religiosa para otras creencias, lo que estableció un principio de pluralismo que, aunque no siempre se mantuvo a lo largo de los siglos, marcó un hito importante en la historia de la religión. A pesar de la legalización del cristianismo, las tensiones internas dentro de la Iglesia continuaron. Las primeras disputas teológicas, como la cuestión de la naturaleza de Cristo, empezaron a aflorar. Algunos grupos, como los arrianos, sostenían que Cristo no era completamente divino, lo que contradecía la doctrina aceptada por los cristianos ortodoxos. Para resolver estas disputas y poner fin a la división, Constantino convocó el primer concilio de Nicea en 325. En este concilio, los obispos y líderes cristianos se reunieron para debatir sobre las doctrinas que debían guiar a la Iglesia. Fue aquí donde se estableció el credo niceno, que proclamaba la divinidad de Cristo, y donde se sentaron las bases para una fe cristiana más unificada. En el fondo, Constantino no solo quería resolver problemas doctrinales, su visión era aún más amplia. Él entendió que una iglesia cristiana unificada podría ser una fuerza poderosa para cohesionar el Imperio Romano. Al asegurar que todos los cristianos siguieran una única doctrina, pretendía también evitar el caos religioso que podría socavar su gobierno. Esta idea de un imperio cristiano bajo un solo credo es lo que más tarde se conocería como el Imperio Cristiano Universal, una visión que, aunque transformadora en su momento, también trajo consigo nuevos desafíos para la Iglesia. Además de la cuestión teológica, Constantino hizo grandes reformas para integrar el cristianismo en la vida política y cultural del imperio. El traslado de la capital a Constantinopla en 330 no solo fue un movimiento estratégico para fortalecer el control sobre el este del imperio, sino también una declaración de su fe. En Constantinopla, se construyeron numerosas iglesias y monumentos cristianos, y la ciudad comenzó a ser vista como el centro del cristianismo. Constantino no solo fue un emperador secular, sino que también comenzó a tomar un rol de protector de la Iglesia, lo que más tarde sería considerado el modelo de los emperadores cristianos en Europa. Durante su reinado, Constantino también impulsó una serie de edictos que promovían el descanso sabático en domingo, la festividad cristiana del Día de la Resurrección, lo que consolidó la jornada de descanso como una tradición en el mundo romano. Esta medida, aparentemente simple, en realidad tuvo un impacto duradero en la forma en que el cristianismo influiría en la cultura europea, convirtiendo al domingo en un día sagrado. A pesar de su apoyo al cristianismo, Constantino no cortó completamente sus lazos con sus antiguas creencias paganas. Como ya se mencionó, seguía siendo un devoto del Sol Invicto, una deidad solar que simbolizaba la luz y el poder divino. Esto ha generado debate entre los historiadores sobre el grado real de su conversión. Sin embargo, lo que es claro es que Constantino utilizó el cristianismo como una herramienta política para garantizar la estabilidad y el orden dentro de un imperio romano que ya no podía mantenerse unido por el respeto a los dioses tradicionales. Es importante destacar que el cristianismo en tiempos de Constantino no era una religión unificada en todos sus aspectos. Había muchas interpretaciones diferentes, desde los arrianos hasta los ortodoxos, y la diversidad doctrinal era un tema constante. Constantino, como líder político más que teológico, no pretendía ser un líder religioso, sino un emperador que unificaba y fortalecía el imperio a través de la fe. La creación de un cristianismo imperial, apoyado por el Estado, marcaría una diferencia crucial con el cristianismo primitivo, que había crecido en la clandestinidad y la persecución. Finalmente, el impacto de Constantino en la historia del cristianismo es innegable. Su decisión de permitir la libertad religiosa, su papel en la unificación doctrinal de la Iglesia y la creación de Constantinopla como el nuevo centro del cristianismo, consolidaron su influencia en la expansión de la fe cristiana. No solo transformó al Imperio Romano, sino que también configuró el futuro de Europa y de la Iglesia en los siglos venideros. Así, la figura de Constantino,
que pasó de ser un emperador militar a un líder que integró el cristianismo en el tejido político y social del imperio, sigue siendo central para entender cómo el cristianismo pasó de ser una secta perseguida a convertirse en la religión dominante en Occidente. Síguenos para más contenido. Dale like y activa la campanita.